clínico, trabaja en el Hospital Privado de Córdoba, y el doctor Andrés Rull, que está ahora en Los Ángeles y está desde allá y va a dar la clase desde allá. También Santiago Campo, cardiólogo y fellow de electrofisiología. Y nuestras secretarias Verónica Torres de Buenos Aires, SAC Buenos Aires, y Paola Ángelo, nuestra secretaria del Distrito Córdoba. Bueno, en nuestro encuentro, la clase de hoy del doctor Alejandro Contreras es el corazón bajo presión, hipertrofia y cardiopatía isquémica, dimensiones cardíacas, cómo la hipertrofia y la sobrecarga alteran el electrocardiograma. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Gracias, Belén. Tenemos Bueno, muchos yo les participantes que nos acompañan, así que bueno, espero que estén muy atentos a estas clases. comparto entonces la pantalla. Eh, yo voy a hablar de hipertrofia ventricular izquierda y de sobrecarga de cavidades. ¿Me escuchan bien y se ve bien? Te escuchamos perfecto y se ve muy bien. Bueno, yo voy a hablar de hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga de cavidades. Es un tema que es muy importante en la electrocardiografía, pero que, digamos, se podría dar o se podría presentar con criterios electrocardiográficos y en muy poquitas diapositivas y muy, muy rápido. Entonces, voy a hacer una clase en la cual me voy a hacer algunas preguntas y voy a buscar algunas cosas, algunas como especie de controversias, y me voy a centrar también en la significación clínica de los hallazgos cuando uno hace un electrocardiograma. Para empezar, les voy a mostrar una generalidad que figura en el libro de cardiología, en el Braunwald, y en el cual dice que hay dos estudios poblacionales, uno es el estudio ARIC y otro es el estudio NANES. En el estudio ARIC, tener un electrocardiograma totalmente normal mostró que los pacientes tenían 41% menos de riesgo de tener eventos cardiovasculares que aquellos pacientes que tenían anormalidades en el electrocardiograma. Y en el estudio NANES, alguna anormalidad del electro, aunque sea menor, supone un 13% de incremento de riesgo de muerte a 14 años de seguimiento con respecto a los que no tienen anormalidades. Entonces, con el advenimiento de tantas imágenes y cosas tan lindas y digamos, sobre todo imágenes del corazón, eco tridimensional, resonancia, tomografía y todo, uno es como que le va perdiendo significancia al electrocardiograma, y sin embargo tiene una utilidad clínica, pronóstica sumamente importante, y es una herramienta que tenemos todo el tiempo disponible. Yo puse preguntitas que va a ser difícil que contestemos, pero les muestro, esto lo bajé, los ejemplos los bajé de una página que ustedes pueden buscar que se llama SG Waven, que es de una universidad estadounidense, donde es muy práctico y muy lindo para practicar y para estudiar. Es gratuita, se los recomiendo. Esta página muestra este electro y dice que es una mujer de 21 años que la atienden por dolor de pecho y disnea. Y entonces pregunta qué ven, qué muestra el electrocardiograma, y da opciones. Un electro con una anomalía de la aurícula derecha, una hipertrofia ventricular izquierda, anomalía de la aurícula izquierda, un electro normal o hipertrofia ventricular derecha. Si ustedes quieren, véanlo, no hace falta que contesten, así no nos demoramos. Ustedes ya han visto electrocardiografía normal en el encuentro anterior y todos tienen experiencia, son residentes o cardiólogos, digamos, recertificando, así que van a poder resolverlo rápidamente. Entonces, a modo solamente de explicación y de recordatorio, ustedes saben que el ventrículo izquierdo se despolariza
una vez que se activa el haz de His y el nódulo AB, se despolariza el ventrículo izquierdo desde el septum interventricular, desde el endocardio del lado izquierdo, y esto origina la despolarización, origina dos vectores. Un primer vector que se va hacia la derecha, hacia abajo y hacia adelante, y que es el que provoca la onda R inicial de B1, y la despolarización después de todo el ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, que hace que se produzca la R de B5, B6 y la S de B1 en un electrocardiograma normal. La despolarización del ventrículo izquierdo en las masas laterales ocurre al mismo momento que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho queda escondido porque como el ventrículo izquierdo tiene más masa, es el que provoca, digamos, el que origina las ondas tardías del complejo QRS. Entonces, cuando uno ve un electrocardiograma, tiene para diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene criterios de voltaje que va a depender del tamaño del QRS, y también hay criterios que no dependen del voltaje y que son el eje eléctrico, la morfología de la onda P, los trastornos en la repolarización ventricular en el ST y en la onda T, y la duración del QRS. El QT también se puede alterar, pero no está directamente relacionado a la presencia de hipertrofia. Acuérdense que una fibra muscular normal provoca un QRS de un tamaño X, y que un paciente que tiene alguna sobrecarga de presión, por ejemplo hipertensión arterial o estenosis aórtica, por ejemplo, va a hacer que haya un estímulo, que haya mayor cantidad y volumen de fibras miocárdicas, y eso es lo que va a dar origen al incremento en el voltaje del QRS. Recuerden que el electrocardiograma no es otra cosa que una visión desde el exterior de qué es lo que está pasando en el interior del tórax, de qué es lo que está pasando. Nosotros estamos viendo la electricidad o las ondas de despolarización y repolarización del corazón, y nos tenemos que imaginar con lo que vemos en el electrocardiograma lo que está pasando en el corazón. Entonces, no solamente nos da el tamaño de las cavidades que estamos viendo, sino también la posición. Yo, de una forma práctica y como explicarlo sencillamente, es como si estuviésemos viendo la aleta de un tiburón. Si la aleta del tiburón es grande y va, en este caso, hacia mi izquierda, o una aleta es pequeña y va hacia la derecha, yo más o menos me doy cuenta de que el tiburón que está abajo es grandote y es que este niño está en problemas, o que este tiburón es chiquitito y este señor tiene más posibilidades de salvarse. Entonces el electro sería la aleta, y por lo tanto nosotros nos tratamos de imaginar qué es lo que está pasando por debajo de la superficie del agua. Este paciente que les mostré recién era un electrocardiograma de un paciente que no tenía ninguna de las anomalías que había puesto como posibles causas. Les muestro otro electro en el cual la pregunta es: ¿qué me pueden decir acerca del diagnóstico de este paciente? Veo un paciente con ritmo sinusal, y lo que veo son, al contrario de lo que mostré recién, un paciente con voltajes del QRS pequeños y con alguna alternancia en las ondas R. Algunos QRS más chiquitos y otro QRS un poco más grande. Entonces, dijimos que el voltaje se podía incrementar por incremento de la cantidad o el volumen de las células. Pero yo recién les dije que también veía el electrocardiograma la situación en el espacio del corazón adentro del tórax.
Entonces, hay cosas del cuerpo de la persona o de lo que es lo que está pasando en el organismo que pueden hacer que, por ejemplo, el corazón esté más alejado de nuestros electrodos de superficie, como puede ser en una persona obesa, y por lo tanto el mismo corazón en un paciente obeso que en un paciente flaco, en uno ver voltajes elevados y en el otro ver pequeños voltajes. Recuerden que el electrocardiograma tiene una escala y por eso está cuadriculado, porque es para medir. Recuerden que de forma vertical mide voltaje y de forma horizontal mide tiempo. Lo mismo que sucede en un mapa físico. Entonces, siempre que van a evaluar, recuerden que al evaluar un electrocardiograma, fíjense en la estandarización. Cuánto es el voltaje que está programado el electro y cuánto es la velocidad para la que corre para no cometer equivocaciones. Esto es muy importante en el caso de la sobrecarga de cavidades o la hipertrofia ventricular. Fíjense, el mismo paciente, esta es la estandarización normal. Yo acá le puse doble estandarización y veo los complejos sumamente grandotes y que me pueden hacer confundir de que es un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o criterios de voltaje. Sin embargo, no, lo que pasa es que está el doble de voltaje. Y de forma contraria, yo le pongo a la mitad el voltaje del paciente y lo que puedo hacer es que los complejos sean más chiquitos y que tenga supuestamente bajo voltaje o que mitigue la hipertrofia ventricular en este caso si la tuviese. Entonces el mismo un electro normal puede hacer que tenga distintos aspectos por haber cambiado la estandarización. Fíjense siempre la estandarización, la escala del electro, porque medimos y para saber medir tenemos que saber a dónde estamos parados. El caso que les mostré era un paciente que tenía bajos voltajes y tenía alternancia del QRS y en realidad lo que tenía el paciente era un derrame pericárdico muy severo. El movimiento del corazón es el que provoca la alternancia y el bajo voltaje es porque hay algo que aleja los electrodos de la superficie del corazón, en este caso el líquido en el pericardio. Acá tenemos otro electrocardiograma, otro paciente con ritmo sinusal, en el que el sistema la página nos pregunta cuál es el diagnóstico más probable de este paciente, un hombre de mediana edad que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces nos pregunta si tiene embolia de pulmón, hipertensión, estenosis mitral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto de miocardio inferolateral. Lo que yo veo es un paciente con ritmo sinusal, con complejos altos en las precordiales, con trastornos del STT, con T negativas, con el eje a la izquierda, parecen 0 grados aproximadamente, principalmente eso. Recuerden entonces que en un paciente que tiene hipertensión arterial, la sobrecarga de presión más la activación neurohormonal reprograma genes y hace que haya esta duplicación, incremento del volumen de las células miocárdicas y además pasan cosas en el extracelular, inflamación, fibrosis, cambios en el intersticio de la célula muscular y eso se expresa en el electrocardiograma y la importancia que tiene para nuestro manejo en el consultorio o en la guardia es que al ver estos cambios en el electro nos habla del pronóstico que tiene el paciente, el riesgo de muerte, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, incluso de muerte súbita. Un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo va a tener un electrocardiograma con el patrón normal de despolarización, pero nada más que exagerado porque tiene más masa el ventrículo izquierdo. Entonces va a tener un primer vector
más o menos del mismo tamaño que un electrón normal, pero el segundo vector de despolarización va a ser más grande, más amplio, y por lo tanto esa es la explicación de por qué hay incremento del voltaje. O sea, tienen R pequeña en B1, pero con una S muy profunda, tiene Q en B5, B6, pero con una R muy alta. Lo mismo que un paciente que tiene un corazón normal, el mismo patrón de despolarización, pero con mayor voltaje. Cuando uno ve los criterios electrocardiográficos de hipertrofia, hay criterios basados en voltaje y hay un montón. Hay muchos criterios y publicados desde inicios del siglo XX, desde 1914 hay distintos criterios de voltaje. Los que uno suele ver más comúnmente en los libros es el famoso criterio de Sokolov-Lyon, que es la suma de la S en B1 más la R en B5, tiene que medir más de 35 milímetros con una estandarización estándar que es la de 10 milivolt la de 10 cuadraditos por milivolt, que es la intermedia que les mostré recién. Otro criterio es la onda R en ABL mayor a 11, igual o mayor a 11 milímetros, y el otro criterio conocido, o el más conocido, es el criterio de voltaje de Cornell, que es sumar la S de B3 más la R de ABL, y para cumplir el criterio de hipertrofia tiene que tener más de 28 milímetros en varones o más de 20 milímetros en mujeres. Estos criterios son muy importantes porque están incluso avalados por las guías de hipertensión arterial, que las recomiendan, dicen, usen estos criterios electrocardiográficos para decir si el paciente tiene daño de órgano blanco en el corazón. De hecho, hay estudios que son marcadores de eventos cardiovasculares, incluso independientemente de lo que se ve en el ecocardiograma. O sea que son cosas que tenemos y que podemos usar y que son de mucha utilidad. Fíjense acá, esto es un artículo de hace poquito comparando los criterios estos que les mostré contra la resonancia magnética y cómo se miden. ABL, la R de ABL más la S de B3 es el criterio de Cornell, recuerden, más de 28 en hombres, o más de 20 en mujeres. La RABL aislada también puede ser de utilidad, o el índice de Sokolov-Lyon, que es la S de B1 más la R de B5. Este es el clásico que está en los libros. Hay algunos que dicen que la R puede ser de B5 o la de B6 en el de Sokolov-Lyon, sumar la S de B1 más la R de B5 o B6. Es indistinto, no hay problema. Entonces, a pesar de estos criterios tener una baja sensibilidad, son bastante específicos cuando uno los encuentra y son marcadores de morbimortalidad. Fíjense, publicados digamos, en estos últimos años, el índice de Cornell, tener Cornell incrementa 1.87 veces el riesgo de muerte total o de muerte cardiovascular, y el de Sokolov 1.66 veces. Y el índice de Cornell, tener un índice de Cornell positivo, hipertrofia por índice de Cornell, incrementa 1.41 veces el riesgo de ACV isquémico, o el de Sokolov 1.42 veces. O sea que nos marcan de que el paciente tiene riesgo y que si lo estamos viendo por hipertensión arterial, tal vez con solamente un electro iniciamos el tratamiento que consideremos. El gol estándar para medir masa del BI, así como funciona, es la resonancia, pero el problema es que, digamos, es caro, la disponibilidad no está para todo el mundo en las mismas condiciones, consume tiempo y muchas veces no es algo que podamos repetir en el tiempo. Así que esa es otra ventaja a favor de la importancia del electrocardiograma.
El paciente que les mostré recién, que tenía voltajes muy altos con trastornos del STT, es un paciente que tenía una hipertrofia ventricular, era un paciente con hipertensión y incremento de la masa por ecocardiograma. Fíjense el eco y tenía insuficiencia cardíaca, o sea que es un paciente, así se suelen ver pacientes con insuficiencia renal terminal, con marcada hipertrofia ventricular. Otro paciente, 26 años, lo están por incluir en un ensayo clínico, entonces le hacen un electrocardiograma y nos preguntan si es normal. A veces lo que puede pasar es que en pacientes jóvenes, menos de 40 años, puede que haya algún criterio dudoso de voltaje que esté en el límite de la normalidad o incluso que cumpla con criterios de Cornell o de Sokolov-Lyon. Y eso es un problema porque hay que ver sobre todo los límites de edad. Recuerden, en un paciente joven, menos de 40 años, los criterios basados en voltaje solamente no son de utilidad porque nos pueden decir que tiene hipertrofia, pero ser un falso positivo. Eso se explica hay un teorema del ángulo sólido, es que depende del frente de onda y la distancia que hay al electrodo y algunos determinantes no espaciales como la presencia de fibrosis, etcétera, puede hacer en este caso en un paciente joven que es flaquito, que el electrodo está cerca del ventrículo izquierdo, hace que tenga criterios de voltaje positivo, pero sin embargo no tiene determinantes no espaciales, que son sobre todo los trastornos no relacionados al voltaje. Lo mismo ocurre con los niños. Los niños, si ustedes le hacen un electrocardiograma a un niño, es posible que tenga criterios de hipertrofia ventricular por voltaje. Pero acá el problema es que no se tienen que aplicar los mismos criterios que en adultos. Hay que tener a la mano alguna tablita con los valores de corte para los niños de acuerdo a los meses o a los años de edad. O sea, si le hacemos un electro al Lolo, que está ahí mirando la clase, nos va a dar que tiene hipertrofia. Entonces, como tiene un añito, en realidad tenemos que ir a ver cuáles son los límites para la edad para tener en cuenta los criterios de voltaje. ¿Qué se usa en pacientes jóvenes entre los 16 años y los 40 años? Se aconseja usar criterios que no solamente tengan en cuenta el voltaje, sino además las otras alteraciones no relacionadas al voltaje, como son la presencia de anormalidades de la onda P, cambios en el eje eléctrico, trastornos del STT, a mayor duración del QRS, que son los criterios no relacionados al voltaje. El electro que había mostrado recién, por hipertrofia a lo mejor por voltaje podíamos tener alguna duda. Si le aplicamos el sistema de puntuación de Rom-Hill-Estes, que este es el sistema que se aconseja usar, en el cual hay que sumar 4 puntos y eso da posible hipertrofia o 5 puntos para hipertrofia definitiva, con los voltajes solo no me alcanza porque eso suma 3 puntos. Entonces tiene que tener adicionalmente alguna otra cosa, una alteración de la onda P, trastorno del ST, del eje eléctrico o la duración del QRS o el QRS mellado al inicio de la despolarización en B5-B6 para poder cumplir con el criterio de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces, Ale, uno de los chicos, perdón, cuando estaban las sí. opciones respondió Daniel Greco. Si quieren responder, pueden responder y vamos viendo si coincide después con la respuesta final. Sí, dale, sí, pueden hacerlo para ustedes si quieren. Nosotros los vamos leyendo y después vemos si coincide. Sí, lo pueden hacer para ustedes si quieren, no hay problema. Genial. Entonces,
En relación a lo que les decía recién, les muestro este otro electrocardiograma en donde tiene claramente criterios de voltaje, de hipertrofia ventricular. Fíjense lo que les decía, la estandarización, 10 cuadraditos, 1 milivolt. Entonces, tiene más de 35 cuadraditos para el índice de Sokolov-Lyon, y si fuese hombre o mujer, tiene más de 28 o más de 20 para índice de Cornell. La R aislada también le da positiva, o sea que tiene todos los criterios de voltaje compatibles con hipertrofia ventricular izquierda. Supongamos que fuese un paciente de 25 años de edad, tenemos 3 puntos nada más para el diagnóstico de hipertrofia, no me alcanza. Pero ahora le agregamos algún otro. Entonces, vemos que el eje eléctrico está a la izquierda, ¿sí? Entonces, tiene un punto adicional. Vemos que tiene trastornos del STT y posiblemente tenga anormalidades de la onda P. Y el QRS está ligeramente más ancho. Por lo tanto, tiene 6, 7 puntos como mínimo en esta sumatoria de criterios de Rom-Gillette y por lo tanto tiene hipertrofia ventricular izquierda. Si tienen alguna duda de eso, después lo charlamos. Entonces, la hipertrofia, además de aumentar el voltaje, va a incrementar la duración del QRS. Puede incrementarlo incluso de forma difusa, hacer que esté como mellado, e incluso puede dar pérdida de algunas de las partes del QRS, simulando a veces bloqueos de rama o incluso digamos, diagnósticos diferenciales con cardiopatía isquémica. Entonces, la mezcla en cada persona entre el hábito físico, la cantidad de hipertrofia y lo que pasa en la estructura del miocardio, en realidad va a ser que haya distintos tipos de electrocardiogramas, con trastornos del ST, con trastornos del eje, etc. Entonces, tenemos que estar evaluando no solamente el voltaje, sino en cada electrocardiograma que sospechamos hipertrofia, los otros cambios nos van a ayudar a completar y a dar más información sobre el electrocardiograma. Recuerden que tener un trastorno del STT en un paciente con hipertrofia ventricular izquierda se puede asociar a mayor masa del ventrículo izquierdo y es un indicador de peor pronóstico. O sea, tener criterios de voltaje solo es una cosa, y cuando se asocia a trastornos de la repolarización ventricular del STT, el riesgo del paciente es aún mayor. El estudio MESA mostró que en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda y alteraciones del STT tiene entre 1.3 y 2.8 veces más riesgo de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Por la clase de electro normal, recuerden que el eje de la onda T tiene que tener más o menos el mismo eje que la del QRS. En la forma práctica es donde hay QRS positivos, tiene que haber ondas T positivas. Y donde hay QRS negativos, tiene que haber ondas T negativas. Eso es así en casi todas las derivaciones, y en las zonas de transición, como el eje no es exactamente igual, puede haber alguna discordancia. Por ejemplo, eso puede pasar en B1 y en D3, principalmente. ¿Por qué se dan los trastornos en la repolarización ventricular? Porque al haber hipertrofia, haber incremento de la matriz extracelular, haber fibrosis, recuerden que todas esas cosas alteran la repolarización ventricular y también puede haber algo de isquemia relativa. Eso hace que haya discordancias entre la repolarización
del epicardio con respecto al endocardio y eso provoca alteraciones del ST y de la onda T. ¿Sí? Tenemos una Otra pregunta, no sé pregunta. si querés ahora, dice, ¿solo Sí. la hipertrofia ventricular izquierda puede generar un bloqueo completo de rama? Consulta Alberto Luis Velázquez. No, un bloqueo de rama, imagen de bloqueo completo de rama, la hipertensión arterial es una causa, no sé si esa es, o la hipertrofia es una causa, pero también lo puede dar, por ejemplo, la isquemia, sin que tenga hipertrofia ventricular. O lo puede dar, por ejemplo, cardiopatías infiltrativas, sin que tenga hipertrofia ventricular. No sé si respondí, si quieren Bien, después sí, lo podemos ver de vuelta. perfecto. Bien, acá vemos un paciente con ritmo sinusal, con un QRS ancho, que mide más de 0,12 y que tiene criterios de bloqueo completo de rama izquierda. Está empastado todo el QRS con onda positiva en D1, tiene negativa en B1 y positiva en B6. Cumple el criterio de bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, a veces en estas condiciones, uno se puede preguntar, ¿tiene hipertrofia por el electrocardiograma? Habitualmente informamos bloqueo completo de rama izquierda y nada más. Pero la pregunta es, ¿puede tener hipertrofia con bloqueo completo de rama izquierda? Sí. Entonces, cuando hay bloqueo completo de rama izquierda, hay que adicionarle, tiene que ser a favor de que tenga hipertrofia, que haya anormalidades adicionales en la aurícula izquierda, o sea, que esté crecida la aurícula izquierda o hipertrofiada, que tenga duración mayor a 120 milisegundos y que el QRS sea más aberrante, más de 155 milisegundos. Y también se tiene que cumplir con los criterios de voltaje. Y cuando hay bloqueo de rama derecha, no lo han visto todavía, pero recuerden que en el bloqueo completo de rama derecha, la despolarización inicial del ventrículo izquierdo es normal, se despolariza después el ventrículo, la pared libre del ventrículo izquierdo normalmente, y lo último que se termina despolarizando es el ventrículo derecho, y eso hace el empastamiento final del QRS. Entonces, criterios de hipertrofia con bloqueo completo de rama derecha, vamos a ver, para que se acuerden así a grandes rasgos, vamos a ver crecimiento de la parte intermedia del QRS, o sea, de la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, y a eso van apuntado este criterio que les muestro acá abajo. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene bloqueo completo de rama izquierda, pero cumple con los criterios de Sokolov. Entonces, la aurícula izquierda posiblemente esté dilatada y el complejo es aberrante. Entonces, podría poner posible o jugarme y poner, además del bloqueo completo de rama izquierda, poner hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Acá les muestro otro electrocardiograma con ritmo sinusal, con criterios de voltaje muy elevados, compatibles con hipertrofia y con cambios muy marcados del segmento STT. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan? ¿Es una miocardiopatía hipertrófica? ¿Es hipertensión arterial? ¿Enfermedad de Fabry o amiloidosis? ¿Cuál de estas cuatro no provoca estos cambios electrocardiográficos? El paciente, tiene una miocardiopatía hipertrófica con una variante apical, hipertrofia en el ápex del ventrículo izquierdo. Eso explica el incremento de voltaje, sobre todo en la punta, y el trastorno del STT. Un paciente con hipertensión arterial muy severa podría tener criterios de voltaje y trastornos del STT, pero no con T tan picudas. Y la enfermedad de Fabry también puede provocar hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, la amiloidosis tipo AL es una enfermedad por depósito que lo que va a hacer es que en el corazón veamos hipertrofia, pero sin embargo
en el electrocardiograma, como se reemplaza tejido muscular por las proteínas estas mal plegadas y por fibrosis, vamos a ver patrón de complejos bajos de bajo voltaje e incluso imágenes como compatibles con pseudoinfarto. Acá les muestro una paciente de 21 años que consulta por disnea grave y este sistema me pregunta qué procedimiento cardíaco tiene programado. La internaron y le están por hacer un procedimiento. Entonces, es para un reemplazo valvular aórtico por estenosis aórtica crítica, es una valvuloplastia mitral por estenosis mitral reumática grave, es una reparación de una CIA, de una comunicación interauricular, es para un reemplazo mitral por insuficiencia mitral grave por prolapso, o es una valvuloplastia pulmonar por estenosis pulmonar grave. Si ustedes ven el electrocardiograma, llama la atención el incremento de duración de la onda P con mellado, como con dos domos, y la primera parte positiva en B1 y la última parte negativa en B1, sobre todo es donde se ve, y la melladura, la M de mitral, se ve sobre todo en las derivaciones de los miembros y también en las precordiales izquierdas. Entonces, lo que dicen la bibliografía es que hay que hablar de anormalidades de la aurícula izquierda porque distintas alteraciones, además de del incremento del volumen de la aurícula izquierda, del agrandamiento propiamente dicho, pueden dar alteraciones de la onda P por sobrecarga de la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula izquierda es la cavidad más posterior de todas, entonces como el ritmo, digamos, la onda P se origina en la aurícula derecha, lo primero que se despolariza es la aurícula derecha, después el septum interauricular y al último la aurícula izquierda. Por lo tanto, cuando crece o se sobrecarga o hay alguna anormalidad en la aurícula o se fibrosa, por ejemplo, lo que pasa es que se demora la despolarización de la aurícula izquierda, que es lo último en despolarizarse, y por eso se torna ancha y se pone en evidencia la última parte de la despolarización, que es la que corresponde a la aurícula izquierda. Entonces los criterios de anormalidad de la aurícula izquierda van a ser que sea ancha, más de 120 milisegundos, y que tenga dos picos, que sea bífida, y habitualmente entre los dos picos tiene que haber más de 40 milisegundos o un cuadradito chiquitito de diferencia entre los dos picos. ¿Cuál es la importancia de la sobrecarga de la aurícula izquierda? Primero es que el electrocardiograma es bastante sensible, cuando vemos prolongación de la onda P, es bastante sensible versus la resonancia para diagnosticar anormalidad de la aurícula izquierda, pero la especificidad es muy baja. La onda P bífida y con la porción final negativa en B1 es digamos, que sea bífida es muy poco sensible, pero es muy específico, y que tenga la última parte en B1 negativa es un poco más sensible y tiene buena especificidad. ¿Cuál es la significancia? Es que cuando uno ve una aurícula con anormalidad en el electrocardiograma, tiene más riesgos de arritmias supraventriculares y lo más importante es fibrilación auricular. De hecho, está descrito un síndrome que se llama síndrome de Vallès de Luna, en el cual ondas P bífidas en la cara inferior con la última parte negativa, se ha visto que incrementa, es un trastorno en la conducción de las aurículas y digamos, es un marcador de riesgo de que el paciente desarrolle fibrilación auricular. Y tener una aurícula grande en un electrocardiograma o anormalidad de la aurícula izquierda incrementa hasta 49% el riesgo de ACV no lacunar. Esta paciente estaba programada
para una valvuloplastia mitral por estenosis mitral reumática. Les muestro este otro, en el cual una paciente de mediana edad y me pregunta con qué diagnóstico es consistente. Lo que llama la atención es el eje a la derecha y las ondas P picudas. Y con mucha, digamos, como una transición temprana, con mucha R en las precordiales derechas. Entonces hay que recordar la hipertrofia del ventrículo derecho, que puede ser por distintas causas, congénitas, adquiridas, la hipertensión pulmonar es la más importante, o enfermedad pulmonar crónica. Recuerden que al crecer el ventrículo derecho, lo que va a pasar es que se va a despolarizar el primer vector desde el ventrículo izquierdo, igual que en cualquier paciente normalmente. Pero después, cuando se despolariza la última parte del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, como el ventrículo derecho está más grande, con más masa, el segundo vector lo va a tironear, o sea, se va a cancelar la electricidad del ventrículo izquierdo y va a tironear el eje eléctrico hacia la derecha. Entonces va a hacer que el paciente tenga eje eléctrico a la derecha y va a tener mucho más fuerzas en las precordiales del lado derecho. Como los dos vectores van a ir hacia la derecha, van a tener incremento de la parte positiva en las precordiales derechas. Como en el caso del ventrículo izquierdo, hay muchos criterios, un montón de criterios que es imposible recordarlos, pero lo más importante es el criterio de los complejos R mayor que S en las precordiales derechas, o sea que la R sea mayor que la S en B1, que el eje eléctrico esté a la derecha y que haya concomitantemente alteraciones de la onda P. Entonces el paciente que les mostré cumplía con esos criterios, no tenía criterios de hipertrofia ventricular izquierda, por eso no estenosis aórtica, no tiene infarto posterior, podría ser un diagnóstico diferencial por la presencia de las R importantes en las precordiales derechas, pero no tendría los otros criterios adicionales, como ser la onda P pulmonar. La regurgitación aórtica provocaría hipertrofia ventricular izquierda y no pasaría, no habría sobrecarga de las cavidades derechas en el prolapso de la válvula mitral. Este es un paciente que tiene una marcada o incremento de aurícula derecha y de ventrículo derecho por hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuándo se puede diagnosticar hipertrofia ventricular? Básicamente cuando se comparten criterios, principalmente. Es complejo, no es fácil. A veces, lo que puede pasar es que no sean todos los criterios exactamente como en los criterios solos, digamos, de hipertrofia del ventrículo izquierdo o de derecha, pero hay mezclas y hay discordancias o cosas que no pegan y eso nos tiene que hacer sospechar la presencia de hipertrofia biventricular. Ya casi terminando, les muestro otro electro en el cual les pregunto qué válvula está enferma. Fíjense que tiene un QRS ancho, tiene ritmo sinusal, tiene el eje eléctrico a la derecha, tiene D1 negativo, el eje eléctrico muy a la derecha, tiene mayor, digamos, los complejos ventriculares, la despolarización ventricular en las precordiales derechas es más positiva que negativa, o sea que tiene R mayor que S en las precordiales derechas y tiene la onda P positiva, o sea, tiene sobrecarga del ventrículo derecho y sobrecarga de la aurícula derecha. Entonces va a estar enferma alguna válvula del lado derecho. El criterio de anormalidad de la aurícula derecha, como la aurícula derecha es la que está más cerca
de la parte anterior del tórax y es la primera que se despolariza, el criterio más importante es que se va a ver en la cara, en las derivaciones de los miembros que ven la cara inferior, o sea, en D2, D3, se va a ver una onda P picuda, mayor a 2.5 milímetros de altura. Eso es lo que se llama la onda P pulmonar. La sensibilidad que tiene con respecto a estudios de imágenes es baja, de 7 a 10%, pero es muy específica. O sea que cuando la vemos es muy probable que haya algún problema en la aurícula derecha. Y tiene implicancias clínicas, por ejemplo, tener una P pulmonar en un paciente con EPOC es un marcador de pobre sobrevida. ¿Por qué? Porque es compatible con cor pulmonares. Este paciente lo saqué de la bibliografía, es un paciente que tenía estenosis valvular pulmonar severa, grande, paciente de años. Bueno, muchas gracias. Perdón que fui muy rápido, pero quería cumplir con los horarios. No, Ale, excelente, excelente. La verdad es que conocimientos muy claros, precisos, y la verdad es que a veces nos gustaría que los chicos puedan tener un poquito más de interacción, pero bueno, estamos en plataforma web que no nos permite, y además queremos hacerlo así, bastante práctico con estos conocimientos. Así que te agradecemos, sabemos que estás en el hospital dándonos la clase, Sí. que todavía no regresaste. Si quieren alguna pregunta, capaz que tenemos 5 o 10 minutos. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta en el chat? Ahí Daniel Greco nos dice excelente. Lo pueden hacer ahora, todavía tenemos unos minutitos para poder preguntarlo. También nos acompaña Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Que es Fellow en Electrofisiología con el doctor Dimas. ¿Cómo estás, Belén? Todo bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Bueno, Bien. si no hay preguntas, en realidad yo por ahí pasé muy de largo criterios electrocardiográficos y eso, pero si revisan, están ahí en las diapositivas y no son más de lo que dijimos, que son los realmente completos. A modo de resumen, hipertrofia del ventrículo izquierdo, tener en cuenta el incremento del voltaje con los criterios de Sokolov y Lyon, y los criterios no relacionados al voltaje, que son el trastorno del STT, la onda, la sobrecarga de la aurícula izquierda, el eje izquierdo, el eje eléctrico a la izquierda, y el incremento o el QRS más mellado, más ancho. ¿Sí? Y tener cuidado en los pacientes menores de 40 años, no basarse en los criterios solamente de voltaje. Con respecto a la normalidad de la aurícula izquierda, que esté ancha, más de 120 milisegundos y que sea bífida con la parte negativa en B1. Con respecto a la hipertrofia del ventrículo derecho, que tenga el eje eléctrico a la derecha, que tenga anormalidad concomitante de la onda P, o sea, una onda P picuda, y que tenga los complejos, el QRS en B1 y en B2, R mayor que S, o sea, que sea más positivo que negativo. Y con respecto a la aurícula derecha, tener una onda P picuda en la cara inferior es suficiente para diagnosticar la normalidad de la aurícula derecha. Perfecto. Mil gracias, Ale. Bueno, Todo muy claro. Muchas gracias. gracias. En tiempo y en Gracias. forma. Así que muchas gracias. Acá dice Gracias. Daniel Greco, ¿qué libro de electro recomienda? Tenemos conectado también alumnos de San Luis, que también residentes y también médicos clínicos, me acaban de contar. Así que bueno, de todos lados también. ¿Qué libro de electrocardiograma recomienda? Yo, digamos, el libro que habitualmente uno aprende en la universidad era el famoso libro de Serra, ¿no? Pero hay un montón de libros y yo personalmente en la facultad les enseño con lo que dice el Brandwall de electrocardiografía,
que está escrito por electrocardiografistas reconocidos, el Goldhaber, etc. Y es sumamente práctico y está la electrocardiografía clínica. Y les recomiendo sinceramente la página esta, que si quieren yo les voy a escribir acá cómo se llama, que es gratuita, que les ponen ejemplos, les hacen preguntas y les hacen explicaciones de lo que ven en el electro, que es excelente. Y es de donde saqué los ejemplos. Muy, pero muy recomendable, incluso tiene videos, los videos los saqué de la misma página. Yo les estoy escribiendo ahora de dónde se puede ver. Se llama así la página, es gratis, es de la Universidad de Stanford, es buenísima. Lean el Brandwall y miren eso y les va a ayudar un montón. Perfecto, excelente. Bueno, Ale, muchísimas gracias, Alejandro. muchas gracias. Y bueno, nuevamente por un año más y Bueno, gracias. continuamos Me voy a ahora quedar a con... escucharlo a Andy a pesar de que estoy en el hospital y me quiero ir. Pero es mi amigo, es cardiólogo, está en Canadá, está haciendo hemodinamia en Canadá, es el mejor docente y el mejor médico de todos, así que me voy a quedar a escucharlo. Excelente. Un Muchas abrazo. gracias. Ahí Santiago Gracias. va... No, gracias, Ale. Ahí Santiago, te doy la palabra. Gracias, Alejandro. Excelente la clase. Bueno, la siguiente disertación se denomina cardiopatía isquémica, identificando signos de alarma en el electrocardiograma. Estará a cargo del doctor Andrés Rull, que es un médico cardiólogo, como recién dijeron, es fellow en hemodinamia en el Instituto Universitario de Cardiología y Neumonología de Quebec, Canadá. Así que es un gusto que esté participando acá con nosotros. Pero ahora está en Los Ángeles, o sea, el gran dato, Y está en ahora en un Los congreso Ángeles. y desde allá se conectó recién llegado. Así que está en otro lugarcito. Gracias, Andrés. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la Sí, presentación? se escucha perfecto. Excelente, excelente. De mi parte, nada más que agradecimiento. O sea, el doctor Contreras habla así porque, además de ser mi maestro, es mi amigo. Por eso dice lo que dice, pero es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes, que se acuerden de mí por más. Hace unos años estuve con ustedes ahí y ahora que estoy un poquito más lejos, estas invitaciones me ponen muy contento. Así que yo no creo que voy a poder ser tan claro como el doctor Contreras, pero vamos a intentarlo. Seguro que Esto sí. es un poquito el mapa de la presentación de lo que vamos a hablar. Empieza con una introducción, va a ser un poco más enredada porque habla un poco de la evolución de la cardiopatía isquémica para después ya centrarnos sí en el electrocardiograma. Vemos un poquitito de teorías y de lo que se habla hoy. Después vamos a ver ejemplos. La doctora Tinari Belén me pidió si podía traerles algunos ejemplos, así que no tengo tantos como el doctor Contreras, pero bueno, voy a mostrarle algunos. Con preguntas también, que si quieren pueden preguntar en cualquier momento de la presentación y lo vamos respondiendo. Y cerramos con algunas conclusiones y algunas imágenes. Siéntanse libres de preguntar. Como les dije, este es como la introducción. A mí me gusta poner estos para contextualizar cómo fue evolucionando todo. Y cuando hablamos de cardiopatía isquémica y electrocardiograma principalmente, no data de hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes fíjense que recién a fines del 1800 se pudo hacer la asociación entre algo que estaba produciendo oclusiones, mejor dicho, que estaban produciendo en las arterias del corazón que estaban relacionados o que causaban principalmente el infarto. Estamos hablando hace menos de 200 años, 200 y piquito de años. Una gran evolución tuvo todo esto con el descubrimiento de la streptoquinasa. ¿Por qué? Porque es una droga que permitió en su momento, en la década del 30, de tratar a estos pacientes que se sabía que tenían una oclusión en las arterias coronarias
Y luego, a partir de eso, vino toda una revolución en la década del 50 y del 60. Se empezaron a hacer estudios invasivos y después empezó toda la terapéutica. La OMS a mediados del siglo pasado empieza a presentar las primeras definiciones hasta llegar al 2018, si no mal recuerdo, que hasta ahora tenemos la cuarta, pero desde ese año para adelante tenemos algunas cositas nuevas también que me gustaría compartir. Esto es un poco resumen. En los años 30 y 40 se hablaba, cuando hablábamos de cardiopatía isquémica, de infarto Q, o hubo distintas clasificaciones. Esta fue una de las primeras. A mediados de los 80, la Q o la onda Q, que lo veían principalmente en el electrocardiograma, lo asociaban con la extensión del infarto. A mediados de los 90 y después de la evolución de los biomarcadores se empezó a hablar de injuria, infarto de miocardio. Empezaron los consensos intersocietarios. El cuarto consenso, como les dije, del 2018. En el año 2023 empieza, la guía europea es la primera que por ahí junta los síndromes coronarios, porque hasta ese momento se trataba con síndromes coronarios con elevación del ST y sin elevación del ST, y en los últimos 5 años, le diría, viene un nuevo paradigma o una nueva clasificación de los síndromes coronarios, a hablar sobre infartos de miocardio con oclusión de las arterias coronarias o infarto de miocardio sin oclusión de las arterias coronarias. Esto es en gráfico lo que decía la diapositiva anterior: síndromes coronarios agudos con elevación y sin elevación del ST, angina inestable, infartos Q o no Q, desde la década de 80 hasta el 2000. Luego fue evolucionando. Esto es la guía europea 2023, donde se hablaba en conjunto de los infartos agudos de miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST, y a estos sin elevación del ST los dividía en dos: en pacientes que tienen muy alto riesgo y en pacientes que tienen alto riesgo de síndromes coronarios sin elevación del ST. Pero esta es la teoría de Kuhn, que dice que al principio, cuando hablábamos de infartos Q o no Q, estaba esta teoría que funcionaba, empezó a tener anormalidades como la que hablábamos, porque empezaron a desarrollarse más las imágenes, y las imágenes cardíacas, me refiero a la ecografía, como mencionaba el doctor Contreras, la tomografía, después vino la resonancia. Entonces se dejó en desuso y se empezó a utilizar más la teoría o el paradigma del ST, y dividíamos a los pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST. Esta guía es la primera por ahí que junta los dos, cuando a partir de no hace muchos años se empezaron a ver anormalidades en estas teorías y cayó una nueva crisis sobre esta teoría, y ahora lo que se está hablando, esto es del año pasado, y es una revisión, pero ya hace unos años que se está hablando de infartos agudos de miocardio con oclusión de las arterias coronarias o sin oclusión de las arterias coronarias. ¿Por qué es esto? Porque este es un estudio de la década del 90 con fibrinolíticos, porque vieron que los pacientes que tenían criterios, que ahora vamos a ver los cuales son, para infarto agudo de miocardio, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST, había algunos que cuando eran tratados, este estudio lo que hizo fue comparar el beneficio y el daño, primero clasificándolos como con elevación y sin elevación del ST, y de esos los pacientes que se tuvieron, que no fueron todos, veían que cuáles tenían oclusiones coronarias y cuáles no. Veían que tratando a los pacientes cuando tenía elevación del ST, necesitaban tratar 42 pacientes para tratar de evitar un infarto, digamos. Cuando no tenía o tenía un electrocardiograma normal,
generaban un daño tratando con fibrinolíticos a estos pacientes que no tenían alteración del STT, y cuando tenían depresión del ST, había pacientes que, y con electrocardiogramas normales también, que tenían oclusiones de la arteria coronaria por más de no tener supradesnivel del ST. Incluso pacientes con electrocardiograma normal que tenían oclusión de la arteria coronaria sin tener elevación del ST. De ahí que establecen, digamos, esta nueva teoría de infarto agudo de miocardio con oclusión o sin oclusión de la arteria coronaria. ¿Por qué? Porque vieron que la sensibilidad y la especificidad del electrocardiograma tenía sus fallas, ¿no? Ellos hablan en esta revisión, este es un grupo de acá de Toronto, que hicieron una revisión sistemática y una publicación el año pasado con todo lo que había publicado en este tema, y ellos dicen que alrededor de que solamente el 6% de los pacientes sin elevación del ST de muy alto riesgo eran tratados, que alrededor de un tercio, entre el 25 y el 30% de estos pacientes que no tenían elevación del ST, luego, cuando iban a la sala de hemodinamia y lo estudiaban, tenían oclusión efectiva de las arterias coronarias. Entonces, empezaron a discutir y a ver cuál era el mejor método para tratar de que estos pacientes que no tenían grandes cambios del electrocardiograma se pueda detectar que tenía una oclusión coronaria, y mediante esto tratarlos precozmente. No solo con la ayuda del electrocardiograma, sino por supuesto con la clínica del paciente, las imágenes cardíacas y lo que está tan de moda hoy, la inteligencia artificial, para analizar esta combinación de datos y ver cuál de estos pacientes que no tienen alteraciones del electrocardiograma tienen más probabilidades de tener oclusión de las arterias coronarias y darle un tratamiento apropiado y precoz. Eso es lo que plantean estos autores como las nuevas etapas o cómo se va a seguir en cuanto al estudio de los síndromes coronarios. Principalmente este grupo es de emergentólogos que utiliza esta nomenclatura en estos lugares. Bueno, pero lo que venimos a hablar es de el electrocardiograma. Si no sabemos o si no podemos distinguir cuáles son los signos de alarma que nos hacen pensar que tenemos una obstrucción coronaria, difícilmente lo podamos diagnosticar sin todas estas herramientas. Como mostraba muy claramente y simple el doctor Contreras, los cambios a nivel del electrocardiograma, sobre todo en el complejo QRS y la T, nos hace pensar en la despolarización y la repolarización ventricular, que esta despolarización y repolarización ventricular, ya vamos a ver cuáles son cada uno de estos cambios, que nos tiene que hacer pensar que ese paciente está teniendo algo a nivel de sus arterias coronarias. Era como la pequeña aleta que veían antes que mostraba el doctor Contreras. Eso es una variante subrogada, se llama. Si por ahí hay una imagen que se tiene que quedar, que ya lo vieron seguramente de la clase anterior, cuando vieron el electrocardiograma normal, es esta, que es la posición de las distintas derivaciones. Estos serían como los ojos que ve cada una de las derivaciones, tanto las derivaciones de los miembros como las derivaciones precordiales, pero asociado a esto que está acá, que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias, como bien ustedes saben, son dos. Su nombre viene de corona porque rodea al corazón. Una corona invertida sería. Discurre tanto la arteria coronaria derecha
como la circunfleja hacia el otro lado, por el surco que está entre las aurículas y los ventrículos. La arteria coronaria derecha, como ven en la imagen, va hacia la parte más anterior del corazón. La arteria coronaria izquierda tiene variantes a nivel de su origen, pero a grosso modo es un tronco común que se divide en dos grandes arterias. La arteria circunfleja, que va hacia la parte posterior del corazón, o lateral y posterolateral del corazón, y la arteria descendente anterior, que es la que discurre entre el surco interventricular anterior, entre los dos ventrículos, y es la arteria más importante del corazón porque es la que va a dar, a irrigar a la mayor cantidad de masa del ventrículo izquierdo. Depende de dónde nosotros nos posicionemos, es de dónde vamos a ver lo que está sucediendo en las arterias coronarias. Y como había dicho antes, nos vamos a centrar, esto es lo que vieron en la primera clase, sobre todo en el complejo QRS y la onda T, donde ocurre la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Esto es un poco hablando de fisiopatología y de fisiología a nivel del músculo cardíaco, del miocito ventricular. Como ustedes saben, tenemos varias fases de despolarización de una célula muscular, de un miocito ventricular. Esto es la correlación con el electrocardiograma para que vean de lo que estamos hablando cuando hablamos del QRS y la onda T. Existen distintas fases de la despolarización ventricular. El doctor Contreras lo mostraba también esto rápidamente, previamente. Y básicamente tenemos una fase 0 que está dada a nivel... Todo esto son cambios iónicos que después, cuando nosotros ponemos las distintas derivaciones del electrocardiograma, las podemos detectar en la superficie. Pero básicamente la fase 0 está dada principalmente por canales de sodio. La fase 1 y la fase 2 está asociado a la repolarización de los canales de sodio y los canales de calcio. La fase 3 está dado sobre todo por canales de sodio, y en la fase 4 está dado la repolarización de los miocitos, están dados sobre todo por la bomba de sodio-potasio e intercambiadores de sodio y calcio. Cuando estos iones, tanto a un lado como al otro de la membrana, sufren un daño, una injuria, una noxa, llámese una oclusión que impide que funcionen correctamente, una oclusión de los nutrientes, del oxígeno que llega a estas células, altera estos canales que están a nivel de la membrana y altera el potencial de la membrana, ¿sí?, para despolarizarse, y también su potencial de reposo, que es un poco lo que vemos acá. Como bien ustedes saben, las arterias coronarias son epicárdicas y luego van irrigando toda la parte muscular, la parte por ahí que más sensible, como también lo mencionaron previamente, a las injurias o a las distintas noxas isquémicas, pues podemos tener muchas causas, es el subendocardio. Cuando hay lesión subendocárdica, lo que sucede a nivel, esta es la masa del ventrículo izquierdo, como ven es mucho más grande que la masa del ventrículo derecho. Lo que sucede es que los distintos vectores de repolarización ventricular, de despolarización ventricular y repolarización, se alejan. En este caso es un ejemplo, este esquema es sacado del Brandwell, de la derivación B5. Como ustedes bien saben, cuando los vectores se alejan de la derivación genera una inflexión negativa. Esto es el mecanismo iónico por el cual se genera el infradesnivel del ST, que lo pueden ver acá arriba también. Y acá ven el voltaje, tanto en el espacio intracelular como en el extracelular, que se traduce a nivel electrocardiográfico como un
infradesnivel del ST en esta derivación. Distinto cuando tenemos una lesión que compromete a la totalidad o a gran parte de la masa del ventrículo izquierdo. Eso va a generar que el resto de los miocitos propaguen un vector que se acerca, en este caso como ejemplo también, a la derivación B5. Como ustedes saben, cuando los vectores se acercan a la derivación, genera inflexiones positivas, y esto genera lo que llamamos nosotros el supradesnivel del segmento ST. Como ven acá también, distintos grados, desde una zona más epicárdica hasta comprometer la totalidad del ventrículo izquierdo, genera una gran inflexión positiva en el electrocardiograma. Bueno, este es el QRS. Esto no lo dije previamente, pero el final del QRS y el comienzo de la onda T es el punto J. Este punto J, cuando está elevado, esta es la escala que utilizamos habitualmente para el electrocardiograma, ¿sí? Es que hablamos de un supradesnivel del ST con elevación del segmento J, y esto va cambiando porque estamos hablando principalmente de isquemia. La isquemia es tiempo dependiente, y esto va cambiando a medida que pasa el tiempo. Como ven ustedes, esto es un electrocardiograma normal, que imagínense, hubo una oclusión de cualquier arteria, pensemos en, no sé, la descendente anterior. A los pocos segundos, cuando llega el paciente precozmente y nosotros le podemos hacer un electrocardiograma, vemos estas T grande picudas, sobre todo en las derivaciones precordiales. A los minutos vemos este signo, como parecido a esto, que nosotros le decimos como el signo de la lápida. Tiene elevación del punto J con una T bien picuda. Las primeras horas ya empieza este músculo cardíaco a sufrir isquemia y necrosis, y es donde empezamos a ver las ondas Q de necrosis. Alrededor de las 24 horas, en menos de las 24 horas, vemos más onda Q y más trastornos de la repolarización que va sucediendo en el músculo. A los días vemos ya establecida la onda Q y persisten los trastornos de la repolarización en esas derivaciones, y en los meses subsiguientes o los años permanece esa onda Q, que decimos que es como la cicatriz del ventrículo izquierdo a la isquemia o la injuria, que es lo que lo que quise mostrarles acá un poco. Ustedes imagínense que este es el músculo cardíaco visto en el mejor estudio por ahí que tenemos para caracterizar el tejido, que es la resonancia, que en las primeras horas este tejido muscular, ustedes imagínense que el corazón es un músculo, como cuando se golpean, lo primero que responde, digamos, es con inflamación, con edema, que es lo que podemos ver en las primeras 12 horas y los primeros días, que hay secuencias específicas de este estudio de resonancia magnética para ver el edema entre el músculo. Y a medida que pasa el tiempo, ese edema, como también pasa cuando nos golpeamos otro músculo, el edema se va reabsorbiendo y va generando toda esa alteración, que lleguen leucocitos para reabsorber el edema, y empieza el depósito de fibrosis, que el músculo cardíaco, así como los otros músculos también, si no lo trabajamos, si no lo movemos, eso se va poniendo más duro, y eso va generando la fibrosis, va intercambiando el tejido muscular por este tejido más rígido, y ahí es cuando empiezan las alteraciones a nivel de la contracción del músculo cardíaco. Si hay otra imagen por ahí que se tienen que llevar, es esta. ¿Por qué todo esto? Porque cuando ocurre una oclusión en alguna de las arterias coronarias,
como les dije, la isquemia es tiempo dependiente y lo clásico que decimos acá, que el tiempo es músculo, entonces tenemos que saber identificar bien en el electrocardiograma qué pacientes son los que tienen más alto riesgo de tener oclusión de la arteria coronaria, porque a medida que pasa el tiempo, como vemos acá, durante la primera hora, le diría, no hay gran beneficio, que es cuando vemos esa gran onda T, no vemos grandes alteraciones a nivel del segmento ST, no hay gran beneficio en que podamos reperfundir, pero sí, a medida que pasan los minutos y las horas, sobre todo las 3 primeras horas, de 3 a 6 primeras horas, le diría, es cuando tenemos la mejor ventana para tratar de recuperar ese músculo que ya está empezando a sentir el daño que le provoca la isquemia. Y a medida que pasa el tiempo, como ven acá, si nosotros reperfundimos ese músculo, cuando ya tiene varias horas de isquemia, no encontramos grandes beneficios. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto es lo que pasa a nivel del compartimiento vascular, y esto es lo que pasa a nivel celular cuando nosotros reperfundimos una arteria que estaba ocluida por elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Lo diagnosticamos, lo tratamos, pero sin embargo, ese músculo miocárdico empieza a sufrir daño, edema, como le decía, ruptura, depósitos de calcio y de sodio dentro de la membrana, hay alteraciones a nivel de la mitocondria, esto genera proteólisis y esto genera muerte celular. Esto es lo que tratamos de evitar. Eso en el compartimiento celular. En el vascular, cuando nosotros reperfundimos, sobre todo en esta zona, lo que va sucediendo es lo que nosotros decimos como el fenómeno de no reflujo en la arteria, porque cuando reabrimos la arteria hay embolizaciones, todo esto genera a nivel distal, digamos, edema, hay vasoconstricción, hay depósitos o agregación plaquetaria, porque como bien ustedes saben, por ahí la principal causa es el accidente de placa. Entonces, este accidente de placa tiene plaquetas, tiene un montón de células que son tratadas por los leucocitos en ese momento. Para eso damos antiagregantes plaquetarios para tratar de restablecer el flujo coronario. Bueno, esto, si reperfundimos de manera tardía, genera éstasis, daño capilar, ruptura y hemorragia, que lleva a la necrosis o a la injuria irreversible, sobre todo en este periodo. Pero vamos a hablar de electrocardiograma. Para que no suceda todo esto, es que debemos saber cuáles son los signos precisos a nivel del electrocardiograma para tratarlos más precozmente a estos pacientes. Esta es la típica imagen que me gustaría también que se la lleven, que es la que mostraba previamente. ¿Cuáles son los criterios que tiene que tener la elevación del segmento ST para que la consideremos como isquemia? Sobre todo hay que tener cuidado, como también lo ha mencionado el doctor Contreras previamente, el punto J tiene que ser de 1 milímetro o más en la mayoría de derivaciones, salvo 2 derivaciones continuas o más, salvo en los pacientes jóvenes, sobre todo en B2 y B3, de menores de 40 años, tiene que ser de más de 2,5 milímetros en hombres, o sea, más de 2 cuadraditos y medio en hombres, más de 2 milímetros, más de 2 cuadraditos en mayores de 40 años, y en mujeres más de 1 cuadradito y medio, y en el resto de las derivaciones que no sean B2 y B3, tiene que ser más de 1 milímetro, o sea, 1 cuadradito de elevación del punto J. Generalmente esta T es cóncava de manera superior, como ven ahí, como un domo. Así. Eso es lo típico de un supradesnivel del ST. Esto es algo que nos da bastante dolores de cabeza, que son los infartos posteriores, como les dije previamente,
la parte posterior del corazón está irrigada por la arteria circunfleja o por la arteria coronaria derecha, sobre todo cuando esta parte posterior está irrigada por la arteria circunfleja. Lo que sucede es que vemos a nivel de B1 a B3, infradesnivel del ST. Ustedes imagínense que estamos viendo esta parte del electrocardiograma, algo que está bien posterior o bien alejado de donde nosotros colocamos las derivaciones. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es una imagen en espejo, y ese es otro concepto, que el supradesnivel del ST lo que hace es localiza en las derivaciones que nosotros ponemos el electrocardiograma, qué cara del corazón se trata. En cuanto a la cara posterior, si nosotros hiciéramos derivaciones posteriores, es decir, B7, B8 y B9, veríamos un supradesnivel del ST, ¿sí?, a nivel posterior, con infradesnivel del ST en B1 y B3, y tiene esta particularidad también que la onda T, como ven ahí, tiene esa curvita. Eso nos tiene que hacer pensar que estamos hablando de un infarto posterior. El otro concepto ahí es que tenemos que buscar, como dice mi maestro, tenemos que buscar por todas las derivaciones, hacer posteriores, hacer del ventrículo derecho, sobre todo el supradesnivel del segmento ST. Y el supradesnivel del segmento ST isquémico es el único que genera imagen en espejo. Los infradesnivel del ST no generan imagen especular en las otras derivaciones. Esto es un poco más de lo mismo. Infarto de circunfleja o del ventrículo derecho, hacer B7, B8 y B9. Y en el caso del ventrículo derecho, B3 y B4R, que tienen la misma posición que las izquierdas, solo que hacia el lado derecho del tórax, para detectar esto, que es el supradesnivel del ST, y mediante eso tratar de darle el tratamiento adecuado a ese paciente, ¿no? Hagamos un asterisco ahí. Esto es ABR, cuando hay enfermedades multivaso o enfermedad de tronco. Después ya le voy a mostrar con algún ejemplo por ahí. Pero ABR tiene la particularidad que al estar en esta zona, como ve el hombro derecho acá, cuando tenemos supradesnivel de ABR, nos habla de enfermedad severa proximal o enfermedad que compromete a múltiples vasos, y generalmente esto es asociado a infradesnivel del ST de manera difusa. Y hagamos un asterisco ahí que después les muestro más imágenes. Con respecto a los bloqueos de rama, esto por ahí no lo han visto previamente, pero algo mencionaba el doctor Contreras. Cuando tenemos pacientes con clínica sugestiva de síndrome coronario, es decir, dolor en el pecho, en el brazo izquierdo, irradiado la mandíbula o la boca del estómago, asociado a un trastorno permanente de la conducción intraventricular, es decir, el QRS más ancho, y este tipo de onda, esto es B1, como ven QS, y una onda R grande en B5, B6, 1 y ABL. Esto nos da dolor de cabeza también y nos hace pensar que probablemente ese paciente los tenemos que estudiar un poco más y pueda llegar a tener una oclusión de una arteria coronaria. Por eso hay criterios, hay muchos, por ahí el más conocido para diagnosticar, que también lo nombraba el doctor Contreras previamente, es el criterio de Sgarbosa para diagnosticar síndromes coronarios agudos en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Pacientes con bloqueo de rama derecha también tiene este trastorno de la conducción permanente, tiene un patrón característico, que también lo explicaba previamente el doctor. Esta es la típica imagen de orejas de conejo en la derivación 1, esto es B1, RSR', con una, y después van a ver en B5 y B6 el empastamiento también del QRS,
Esto asociado a clínica típica de angina, perdón, también nos tiene que hacer pensar que ese paciente, sobre todo cuando es de presentación nueva, pueda llegar a tener enfermedad coronaria severa. Con respecto a los criterios o los signos que tenemos que tener en cuenta de esos pacientes que no tienen elevación del ST, es decir, que buscamos en todas las derivaciones, si es necesario hicimos posteriores y derechas, y no encontramos elevación del segmento ST, bueno, hay diferentes signos y diferente morfología de onda que nos tiene que hacer pensar que estos pacientes puedan llegar a tener un síndrome coronario, como también lo nombraba el doctor, la inversión de la onda T, que sucede también, por ejemplo, un diagnóstico diferencial es la hipertrofia ventricular. Con respecto a la depresión del segmento ST, que también puede estar presente en una cardiopatía hipertrófica, ¿sí? Esta depresión del segmento ST, para que nosotros la consideremos tal cual, debe ser de al menos medio cuadradito en B2 o B3 o un cuadradito en todas las otras derivaciones. Y el segmento ST que consideramos positivo a favor de isquemia es el segmento ST que es plano o descendente, como ven acá en la imagen. Esto es plano en más de una derivación contigua y esto es descendente en más de una derivación contigua. Perdón por el idioma. También es considerado sin elevación del ST o síndromes coronarios agudos sin elevación del ST los pacientes que tienen trastornos transitorios del ST, es decir, supradesnivel del ST, que en menos de 20 minutos el punto J que se elevó y la onda T vuelven a su punto original, como ven es isoeléctrico con respecto al comienzo de la onda P y al electrocardiograma. Estos pacientes son si tienen alteraciones del segmento ST que duran menos de 20 minutos, se considera como sin elevación del ST. Nosotros le decimos cambios dinámicos eléctricos del segmento ST. Con respecto a patrones típicos, hay muchos, estos son por ahí los más conocidos, los que establece la guía. Hay patrones que nos hacen pensar que si bien no tienen clara elevación del segmento ST o depresión del segmento ST y esas T que veíamos sugestivas, son o están asociadas con oclusiones de las arterias coronarias. De ahí que estos patrones también son incluidos en el OMI de esta teoría nueva que se intenta desarrollar. ¿Por qué? Porque al ver, por ejemplo, de B1 a B6, estas T grandes, picudas, con este infradesnivel o este descenso del punto J, acá está asociado a oclusión de la arteria descendente anterior. Otro patrón típico es el signo de Wellens, que hay de dos tipos, que también cuando vemos estas T bifásicas, positivas, negativas, o T negativa, ¿sí? Francamente, en las derivaciones precordiales, esto es tipo A y tipo B, nos tienen que hacer pensar, o tenemos que pensar que ese paciente está teniendo o puede estar cursando un síndrome coronario agudo y principalmente se asocia a oclusión o estenosis severa de la arteria descendente anterior. Perdón. En cuanto a la onda Q, para que a grosso modo, para que la onda Q sea considerada como onda Q, tiene que tener más de un cuadradito de ancho y más de un cuadradito para abajo de largo, o sea, ser de más de 1 milímetro de profundidad y más de 0,03 milisegundos. Esto en las derivaciones de 1, 2 a BL y F y de B4 a B6. Estas ondas Q
también nos pueden hacer pensar, sobre todo en B1 y B2, que algo está sucediendo del otro lado cuando vemos una onda R prominente en B1 y B2 o el cociente RS es mayor a 1 con una T positiva concordante. Esto también nos habla de necrosis, sobre todo B1 y B2, sobre algo que está sucediendo en otras derivaciones, que no vemos onda Q, pero sí vemos que está alterado el cociente y una onda R alta. Esto es lo que hablaba previamente, los criterios de Garbosa, por ahí estos son los 3 más conocidos. Cuando hay un paciente que tiene trastorno permanente de la conducción intraventricular, mejor dicho, un bloqueo de rama izquierda, si vemos una concordancia positiva, es decir, R alta con elevación del segmento ST de más de un cuadradito en ABL1 y de B4 a B6. Esto es un criterio de Garbosa positivo para isquemia. Cuando vemos al contrario, concordancia negativa, es decir, en las derivaciones de B1 a B3, QS con infradesnivel del ST y esta forma de T, esto es un criterio de Garbosa positivo, y el otro es que lo mencionaba también el doctor, cuando vemos una amplitud de el punto J y la onda T mayor al 25% del complejo QRS, una gran elevación del punto J. Este es un criterio también de Garbosa positivo. Bueno, vamos un poco más a lo práctico, a los ejemplos del electrocardiograma. Como ven acá, ¿qué les parece? Si quieren, puedo seguir la misma dinámica que utilizaba el Ale y empezar a describirlo. Esto es un electrocardiograma que, a ver, acá le puse las opciones. Antes lo veían un poquitito más en grande. Por ahí está bueno, una buena herramienta, como en todos los estudios, es ser sistemático a la hora de analizar los electrocardiogramas. Ritmo, ¿qué ritmo tiene este electrocardiograma? Estamos hablando de que vemos una onda P, bueno, por ahí lo ven más grande acá, una onda P seguido por un QRS. La frecuencia cardíaca que ven, como ven, la frecuencia cardíaca 300, 150, 175, 60 es menor a 60, o sea, tiene bradicardia sinusal, todos los P seguidos de un complejo QRS. Y luego las opciones son bradicardia sinusal con bloqueo de rama derecha, PAB completo con bloqueo de rama derecha, bradicardia sinusal con síndrome coronario agudo con elevación del ST inferior, bradicardia sinusal con síndrome coronario agudo con elevación del ST anterior extenso, o ninguna es correcta. Ahí están respondiendo. Acá, opción 4, sí. Daniel Greco, Vanina Flores, Noelia Caballera, Alberto Luis Velázquez. Opción 4. Gracias, Belu, gracias por hablarme, porque parece que estás hablando solo. No, acá estamos escuchando atentamente, pasa que no te queremos interrumpir. Claudia Alejandra, opción 4. Alberto dice opción 5. Bueno. Perfecto. La mayoría Como 4. vemos, bien, esto tiene una gran elevación del punto J y del segmento ST. Es bastante marcado en las derivaciones precordiales de B1 a B6, le diría. ABL está un poquito elevado también y 1 no. Esto es un infarto anterior o un síndrome coronario agudo con elevación del ST anterior extenso, bradicardia sinusal y síndrome coronario con elevación del ST anterior extenso. Perdón, pero la calidad de los electrocardiogramas son de guardia. Yo no, estos son de manera práctica, algunos sacados en distintos horarios y sin dormir y todas estas cosas que pasan en las guardias. Perfecto, es la realidad, así que está bárbaro. No se ven, Alberto dice, no se ven tan bien como los del doctor Contreras previamente. Pero estos son de los que se encuentran seguramente ustedes todos los días o los que se van a encontrar de acá en adelante.
Siguiente electrocardiograma. Si es este, si quieren les muestro las opciones. FA con rama derecha, taquicardia supraventricular con bloqueo incompleto de rama izquierda, taquicardia sinusal con más síndrome con horario con elevación del ST anterior extenso, ritmo sinusal normal con rama izquierda, con bloqueo completo de rama izquierda o ninguna de las ¿Se anteriores. puede tener la imagen más grande del electro? Sí, por supuesto, Belu, ahí está. Ahí está. Como para ver y luego ponemos las opciones de nuevo. Sin duda. ¿Y algún dato más de este paciente como para que nos ayude a la Bueno, respuesta? bárbaro. Miren lo que le llama la atención primero por ahí. Este paciente clínicamente, le soy sincero, no me lo recuerdo, porque hay varios electrocardiogramas con más imágenes, pero este paciente, lo que le tiene que llamar la atención primero es la frecuencia cardíaca, como la ven ahí. Detectar el ritmo, seamos sistemáticos, el ritmo, qué frecuencia cardíaca tiene, cómo está el QRS, cómo está la onda T, para intentar dilucidar qué está pasando. Clínicamente no estaba bien, eso sí me acuerdo de este paciente, porque tenía unas horas de evolución ya de clínica de dolor. Así que nada, decidimos de toda forma llevarlo y estudiarlo a este paciente. Entró con rales crepitantes, no en edema agudo de pulmón, pero entró descompensado ya a la guardia. Esos ¿Podemos son los poner de datos nuevo clínicos. las Por supuesto, opciones? ahí están las Ahí dice imágenes. Luciana, opción 4, Daniel Greco y AMA anterior. Bien, hasta ahí. Opción 4, sinusal con rama izquierda. Perfecto. Ritmo sinusal normal, como vemos, por lo menos acá tenemos taquicardia. Veamos si es sinusal. Vemos onda P en la cara inferior, seguido por QRS. Los complejos son regulares. Estamos hablando de taquicardia sinusal. Que les tiene que llamar la atención esa onda Q de B1 a B5, con la elevación del ST que es más marcada, por ahí la ven en B2, B3, B4, acá, ahí les muestro. Y esta onda Q bien marcada desde B1 a B5. Este paciente, como muy bien decían por ahí, tiene taquicardia sinusal con un síndrome coronario con elevación del ST anterior extenso, Q grandes, supra ST hasta B5 por lo menos, y después cuando lo estudiamos lo que se encontró era eso. Ay, perdón. Ahí están diciendo opción 3, Mónica, Claudia, opción 3. Perfecto. Esto es lo que le mostrabas previamente, para eso es la importancia de todo esto y del diagnóstico precoz y del electrocardiograma para diagnosticar esto. Como les dije, este paciente no estaba bien clínicamente. Esto es, bueno, un poco de plomería. Este es el tronco de la coronaria izquierda, la arteria circunfleja, como le mostraba. Esto es una cinecoronariografía. Y lo que ven ahí es el tercio proximal de la arteria descendente anterior que después se ocluye. Para que ustedes se den una idea, esta es la arteria más, o una de las mayores del corazón, que discurre por toda la cara anterior hasta la punta. En esta incidencia tiene como esta forma, y lo único que vemos es la parte proximal. O sea, todo este miocardio de esta zona está sufriendo ese infarto anterior extenso. Y está taquicárdico también. Bueno, este es otro paciente, un poquitito más complejo, pero lindo también. Le muestro las opciones si quiere y después repasamos el electrocardiograma. Este paciente era un paciente que también me lo acuerdo bien, paciente de 80 años con dolor que había comenzado no hace mucho tiempo, tenía 3 o 4 horas de evolución del dolor, pero también clínicamente no estaba bien. Y después tuvimos un procedimiento complejo y bueno,
fue un caso que me lo recuerdo muy bien por lo que sucedió antes y después, entonces está bueno para compartirlo. Bueno, a nivel del electrocardiograma, esas son las opciones: taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha con síndrome coronario sin elevación del ST, fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y síndrome coronario sin elevación del ST, porque tiene un infradifuso, fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior, más un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y este es difícil, no lo sé. Sí, este es difícil. Bien, ahí no tenemos lo sé. opción 3, 3, 4. Daniel, 3, Lucas 3, 4. Ochoa. Lesión de 3. tronco, dice Alberto. Perfecto. Alejandro, Claudia dice 2, el 3 y 4. electro más grande, eso. Sí, ahí está. Opción 3, dice Mónica. Perfecto. Volvamos a A las sistematizarnos. opciones, claro, opciones y un ratito el A electro las para poder opciones, tener bueno, las ahí dos. se lo muestro. Ahí está, sí. ¿Estamos cerca de la respuesta, Andrés? ¿O no? Estamos muy cerca? bien, Ben. ¿O este es difícil Estamos y no muy lo bien. sé? Muy bueno. Este es difícil, no lo sé. Yo elegiría ese. Sí, Pero bueno. Alberto dice Supra en AVR. No, a ver, Daniel, opción 4. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esos abuesos. 4. Bien. Miren, ABR, que le llamaba la atención a alguno, tiene supradesnivel del ST, pero seamos sistemáticos. Ritmo, ¿ven alguna onda P por ahí dando vueltas? ¿No? Frecuencia cardíaca. Bien, este paciente tiene una fibrilación auricular, la tenía previamente, de moderada respuesta ventricular. Tiene además trastornos de la conducción, por eso es más difícil porque se están combinando las cosas y por ahí está bueno para el fin del curso, cuando ya vieron todas las anomalías y la parte normal de los electrocardiogramas, pero acá tenemos un bloqueo completo de rama derecha, RSR', es empastada en B6, o sea que tenemos fibrilación auricular, bloqueo completo de rama derecha, el eje bien desviado a la izquierda en la cara inferior, negativo en AB2, tenemos hemibloqueo anterior izquierdo asociado a supradesnivel en ABR y infradesnivel difuso. Esta era una suma de todo y fibrilación es la opción 4, fibrilación auricular, rama derecha, hemibloqueo y síndrome coronario con supra en ABR. Volvemos al asterisco que le hablaba antes. Este estudio ya tiene unos años ya, pero está bastante bueno porque ellos randomizaron, este grupo es de Brasil, ellos randomizaron a pacientes si tenían o no tenían alteraciones de la derivación ABR, que como hablábamos previamente, está asociado en enfermedad multivaso, lesión de tronco, y los randomizaron a pacientes que hicieron 4 grupos, pacientes que no tenían elevación del segmento ST y ABR, no tenían alteración de ABR, era la mayoría, sin elevación del segmento ST, pero con alteración de ABR, depresión en las otras derivaciones, con elevación del ST, pero una pequeña elevación de ABR y con elevación del ST, pero ABR que tenía más de 1 milímetro de elevación del punto J. Como ven, en negrito, ABR de más de 1 milímetro, sobre todo con infradifuso, está asociado a mayor mortalidad, mayor angina y mayor grado de insuficiencia cardíaca. Este paciente, el que veíamos previamente, perdón por las imágenes, están como medio entrecortadas, pero tiene una lesión severa, como ven ahí, tiene un déficit de relleno en el ostium del tronco de la coronaria izquierda. Este paciente tenía un infarto agudo del tronco de la coronaria izquierda.
esta es la arteria circunfleja, la que les dije que iba a ser como la parte posterior del corazón, y esta es la arteria descendente anterior que corre por la parte anterior. Este paciente tenía un trombo gigante ahí en la parte, en la parte proximal del tronco. Estos pacientes generalmente son pacientes que se presentan con mucha clínica, como les dije, a esto me lo acuerdo bien. Son pacientes que si no consultan en forma precoz, generalmente la evolución es muy mala y este estudio lo demuestra. Siguiente electrocardiograma. Y ahí les muestro las opciones. No sé cómo venimos de tiempo, ustedes dirán. ¿Estamos bien? Venimos bien, nos queda un ratito todavía, pero venimos bien. Perfecto. Estas son las opciones. Ritmo sinusal con síndrome coronario agudo con elevación del ST inferior. Ritmo sinusal más un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Ritmo de la unión, el resto es normal. Bradicardia sinusal, el resto es normal. Y este es normal, pero me estás queriendo engañar porque está movido el electrocardiograma. Como les dije, estos son electrocardiogramas de guardia, entonces el paciente se mueve, los electrodos se salen y todas esas cosas que conocen muy bien los Estamos que... en una urgencia. No. Acá dice, Exactamente. opción Exactamente. 1, Vanina, Felipe Ajá. Barres, opción 1. Sí, Bien, están participando. perfecto. Yo les pongo en grande si quieren ver algo más. Opción 1, Alberto. Bueno, vamos todo con la 1. Listo. A mí me hubiese gustado, es la 1, tener las otras derivaciones, pero como le digo, esto es real, no es algo que lo saqué por ahí de algún lado, entonces este paciente, mal nuestro, no le habíamos hecho derivaciones posteriores y no podíamos ver bien qué pasaba en B1, sobre todo. B2 se ve como que no tiene infradesnivel del ST como para pensar en algo que sea posterior, pero después terminó siendo un infarto de coronaria derecha. Como lo ven ahí, esa es la arteria coronaria derecha, visto de una cinecoronariografía, tiene una lesión superaguda, trombótica, irregular en el tercio medio de la arteria, con un flujo disminuido en el resto de la arteria, les diría un TIMI 1 después de la arteria, de la oclusión. Esto es un infarto de coronaria derecha, o sea, está muy bien. Es la cara inferior a la que irriga la coronaria derecha, entonces vemos supradesnivel del ST, como ven ahí, en 2, 3 y ABF. Sin imagen especular, y no vemos nada raro en B1 y en B2. Vamos al siguiente. Andrés, una consulta. Felipe Barres dice, ¿qué situación en el electro, qué imagen nos tendría que hacer pensar en isquemia de cara inferior? De cara inferior, perfecto. Felipe, como ves acá, Perdón, las cara derivaciones... posterior. Cara, cara posterior. isquemia en Mira, cara posterior. mira. Bueno, esa. Mira, Felipe, que ves ahí y contame un poco, o si querés escribirlo por el chat, pero analicemos el ritmo, analicemos qué frecuencia tiene, veamos qué pasa con el QRS y qué pasa con la onda T. Y acá están las opciones. Ritmo sinusal con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Ritmo sinusal más síndrome coronario agudo con elevación del ST inferior. Ritmo sinusal más síndrome coronario agudo con elevación del ST posterior. Y ritmo sinusal más síndrome coronario agudo con elevación del ST más artefacto de movimiento de la línea de base. Como ven ahí, B6 están todas movidas. Nada, el paciente respira, está agitado, le duele y sucede esto. O ninguna es correcta. Ahí están las opciones. Ahí está el electrocardiograma grande de vuelta para que lo vean. Ritmo. Se ve una pequeña onda P a nivel de la cara inferior, seguido por un QRS. La frecuencia cardíaca está alrededor un poco más de 60.
O sea, estamos hablando de ritmo sinusal. Bien, ¿qué más tiene? El QRS, fíjense, el punto J, fíjense la onda T, en la cara inferior, fíjense qué pasó en las precordiales. Bueno, miren, a diferencia del paciente anterior, este paciente tiene elevación del segmento ST también en la cara inferior, por ahí es más notable en 3 que en ABF, pero acá se ve que está ligeramente elevado, esto es 1 milímetro o menos tal vez, el segmento ST. En B2, perdón, parece normal. Y fíjense lo que pasa acá en las precordiales. Primero tenemos una imagen especular. La imagen especular nos habla de que estamos viendo algo que está sucediendo en otro lado. Vanina comentó eso, imagen especular anterior. Perfecto, imagen Después especular Alberto dice, anterior. podría ser posterior, pero tiene un supra en ABR con infra en precordiales, podría ser tronco también, dice Alberto. Perfecto, muy bien. Tiene algo en ABR también, ¿sí? Como ven ahí, como un supradesnivel mínimo con esa T negativa. Lo que le tiene que hacer pensar esto, cuando vemos esta cara inferior asociado a estos trastornos a nivel anterior o anteroseptal y un poco lateral, es que deberíamos hacer derivaciones posteriores. De vuelta, nosotros no lo hicimos acá de guardia. ¿Con qué nos encontramos? Con un infarto posterior de la circunfleja. ¿Por qué? Miren, además del supra ST, si nosotros hubiésemos hecho B7, B8 y B9, veríamos un supradesnivel también posterior con imagen en espejo en B2, B3, B4, ¿sí? Que es lo que ven acá. Y esta imagen también es bastante típica de la onda T en B2, como que tiene un descenso, disminución del punto J y después un ascenso bien marcado. Esta T generalmente habla que algo está pasando en otro lado. Y el lado ese es la cara posterior. Cuando se le hizo la angiografía a este paciente, además que tenía enfermedad, también, por eso ABR era un poco positiva, enfermedad severa, y difusa a nivel de la descendente anterior y del tronco, lo que tenía era enfermedad aguda, grave, a nivel de la arteria circunfleja. Está completamente obstruida. Esta es la arteria descendiente anterior, visto de otra vista, desde otra vista, digo bien, o incidencia, y esta, la que viene entre las aurículas y los ventrículos de la arteria circunfleja. Como ven, está ocluida ahí, se llena por colaterales. Podemos ver la extensión de la arteria circunfleja. Eso es un caso complejo también, es un paciente con enfermedad multivaso, por eso tenía ABR positivo, con supradesnivel inferior, porque la circunfleja da estas ramas que irrigan también a la cara posterior e inferior del corazón, pero con esos trastornos en el ST que nos hacen pensar que puede ser la cara posterior, y efectivamente era la cara posterior. ¿Lo ven? Respondiéndole a la pregunta que me había hecho recién. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, pero como para ir cerrando y conclusiones de la charla, la clínica y el electrocardiograma, a pesar de los cambios de paradigma y de teorías, son los ejes en el diagnóstico de los síndromes coronarios. El segmento ST y la T es la traducción gráfica de lo que está sucediendo a nivel del miocardio ante la isquemia, como vimos previamente. El supradesnivel del ST localiza la zona de miocardio isquémico involucrado, diferente al infradesnivel del ST y la onda T, que no localiza precisamente, no habla de una arteria o una cara o una zona del corazón. Y la importancia de todo esto es el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Si nosotros lo diagnosticamos más
precozmente a estos pacientes, o pensamos que no es una gastritis lo que tiene y por eso le está doliendo la panza, o no es un dolor de hombro o una lumbalgia lo que tiene y por eso le está doliendo la espalda, y le hacemos un electrocardiograma y detectamos todos estos signos, podemos ayudarlo al paciente si está cursando con un síndrome coronario agudo, y como dijimos antes, el tiempo es músculo, entonces mientras antes lo hagamos, antes lo vamos a poder diagnosticar y tratar. Perfecto, Andrés. Genial, Andrés. Genial. Muchas gracias. Acá tenemos otra respuesta. ¿Sí? Tenemos otra respuesta de Alberto, que no la habíamos, no, yo la pasé de largo. Dice, el supradesnivel del ST transitorio es de más alto riesgo que, por ejemplo, un infradesnivel del ST clásico con descenso mayor a 1 milivoltio. ¿Lo estudiaría antes que otra presentación de IAM sin elevación del ST? Excelente pregunta. No nos basamos por ahí en un solo criterio para ver la severidad. Por ahí en las conclusiones nos habla de eso, que no es solamente el electrocardiograma, sino el paciente que se presenta. Nosotros, la respuesta concreta a eso es no, depende. Porque hay veces que los síndromes coronarios sin elevación del ST con infradesnivel tienen dolor persistente, depende de la clínica y del paciente. Clínicamente se desmejoran o presentan arritmias, y todo esto lo cataloga como de muy alto riesgo y que tenemos que estudiarlos antes. Y aquel paciente que por ahí tiene un supratransitorio, que también lo vemos cuando, no sé, en una prueba de evocadora de isquemia, como puede ser una ergometría o una cámara gamma, que lo han visto probablemente algunos ya, que hay supradesniveles transitorios. A esos pacientes se le da tratamiento médico y si responden bien, descienden el ST y se mantienen más o menos estables, porque es una enfermedad en esos casos que por ahí es más crónica, ¿no? Pero todo va a depender del conjunto del paciente, el electrocardiograma y la clínica en la que se desarrolla el síndrome coronario. Exacto, excelente explicación. La verdad que muy agradecidos, Andrés, muchísimas gracias. Todos ahí los felicitan, también Alejandro. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo capítulo de electrocardiograma de nuestro taller que hacemos todos los años. Y gracias por estar desde allá y estar presentes. Ahí está Alejandro. Sigan el hospital el doctor Contreras. Firme escuchándonos. Bueno, los esperamos. La próxima clase son 4 encuentros. La próxima es el 23 de julio y es cuando los circuitos fallan, trastornos en la conducción cardíaca, a cargo de la doctora Figueroa Fernanda y de Jorge. Están haciendo una muy linda clase y gracias por la participación, gracias por conectarse. Las clases las pueden después nuevamente ver, ahí pasó nuestra secretaria en YouTube. Así que pueden después verla. Y bueno, en cada clase tienen que inscribirse porque es vía Webex. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo encuentro. Santiago, Leti, Pau, muchas gracias a todos. Si alguien más quiere comentar algo. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Semana que viene. Gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Éxitos en Los Ángeles, Andy. Gracias, Ale. Muchas gracias. Dale. Hablamos. Que anden bien. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Chau.